7:35, 7 horas 35 minutos. Vamos a la entrevista hablando de materia económica. Justamente vamos a conversar de temas económicos y recaudaciones que hacen entidades del Estado. Y lo vamos a hacer con el abogado Cristian Vaquerizo, él es máster en legislación tributaria, a quien saludamos aquí en OMC Noticias. Buen día, abogado Vaquerizo. ¿Cómo le va? Hola Orlando, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Siempre un placer volverlos a acompañar. La semana anterior dábamos cuenta de cómo el Servicio de Rentas Internas informaba que las recaudaciones, aparte del IVA, ¿verdad? Aparte de la reforma tributaria que está vigente desde noviembre pasado, pero se aplica desde el 1 de este mes, ha comenzado a dar frutos para el gobierno. Y las recaudaciones en unos rubros suman 6.650 millones. Pero hay impuestos patrimoniales que se los ubicó en el gobierno de Moreno, se los está aplicando actualmente y que por 2 ocasiones dijeron, a modo temporal, se van a aplicar tanto para personas naturales cuanto para personas jurídicas. La pregunta en principio al abogado experto en legislación tributaria, ¿de qué manera esto impacta a aquel que quiere invertir, poner un negocio en el país? Sí, un buen punto, Orlando. Mira, yendo un poco a los antecedentes para entrar en contexto, como tú bien decías, en el gobierno de Lenín Moreno se estableció ya una contribución al patrimonio, ¿correcto? En el gobierno del señor Lasso, del presidente Lasso, en noviembre todos recordamos que se promulgó una norma que no pasó por la Asamblea, o sea, no fue revisada por la Asamblea. En esta norma se estableció una contribución temporal al patrimonio para sociedades y para personas naturales, ¿correcto? ¿Por qué nace esta norma? ¿Cuál fue el origen de esta norma? No sé si recordamos, en el gobierno de Lenín Moreno, el Estado firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En esta carta de intención, el Ecuador se comprometía a aumentar 3 puntos porcentuales del impuesto a valor agregado. Por temas políticos, esto no fue viable, por lo que ya al existir un compromiso por parte del Estado, el presidente de la República, ya en noviembre del año pasado, el presidente Lasso, plantea dentro de su proyecto de reformas algo que atenúe el tema del no incremento del IVA. Entonces esta fue la contribución temporal a sociedades y a personas naturales. Muy bien. En el tema como te digo, para entrar en contexto, en tema de sociedades, ¿cuándo aplica esta contribución? Cuando las sociedades tienen un patrimonio igual o mayor a 5 millones de dólares, ¿correcto? Esta contribución es el 0.8 2022 y 0.8 2023, 0.8 del patrimonio, ¿correcto? Y en personas naturales se establece también este impuesto, personas naturales que tienen un patrimonio igual o mayor a 1 millón de dólares y personas naturales sociedades conyugales que tienen un patrimonio igual o mayor a 2 millones de dólares. Y esto es solo por un año, ¿correcto? Patrimonio, 1 millón de dólares igual, 1%, y patrimonios de 2 millones igual o mayor a 2 millones de dólares, 1.5% por el año 2022. Muy bien. El Estado estimó recaudar dentro de su proyecto de reforma 728 millones de dólares. Estos 728 millones de dólares se esperaba que se recaude con esta contribución temporal. Para sociedades se esperaba que se recaude 467 millones de dólares y por personas naturales 261 millones de dólares. Sin embargo, basado en una estimación, ya la fecha límite de recaudación venció, esto fue en abril, sin embargo, existieron ciertos convenios de pago a 6 meses y estimando a agosto, basado en los convenios de pago que se han establecido, existía una estimación, al mes de agosto del 2022 podríamos llegar a 501 millones de dólares de recaudación por esta contribución, lo que nos da a notar que existe un 30% menos de porcentaje en recaudación. ¿A qué voy? Existen ciertas posiciones, Orlando, de que se dice que en el sector costa no ha existido la suficiente recaudación a diferencia de la sierra. Muy bien, entonces vamos a dividir 2 escenarios. Escenario 1, sociedades. En el caso de sociedades, en Quito
y vamos a dar los argumentos por los cuales, y basado en la práctica o en la vida económica del Ecuador, por qué se da la recaudación mayor en Quito, que es aproximadamente en sociedades es 44.91% y el Cantón Guayaquil 27.12%. ¿Por qué se da esto? Básicamente, en las estimaciones que siempre se ha hecho, en los análisis que se ha hecho en la recaudación de impuestos a la renta, las sociedades con mayor patrimonio siempre se concentran en Quito. ¿Por qué motivo? Están las petroleras. No necesariamente la parte operativa o la parte comercial se encuentra en Quito, pero sí el domicilio residencia o la residencia fiscal de la sociedad, lo que hace que tributen muchas compañías en el Cantón Quito. Ajá. Esta tributación del Cantón Quito hace que aumente el porcentaje del 52%. Vemos el tema de las mineras, vemos el tema de las petroleras. Muchas compañías que están en diversos cantones, inclusive tienen su domicilio fiscal o sus oficinas administrativas en el Cantón La Quito. Banca también, ¿no? De mayor, correcto. Existía cierta tendencia, bueno, escuché a muchas personas en análisis, especialmente en el sector sierra, en las cuales decían que no existe cultura tributaria en Guayaquil. Por tanto, por eso es que se ve esta disminución o este porcentaje que casi duplica Quito al Cantón Guayaquil. Entonces, para poder tomar ese tipo de aseveraciones hay que hacer un análisis global, Orlando, y uno de los argumentos que planteo es analizar los domicilios fiscales. Y como les digo, siempre en temas de impuesto a la renta, la mayor recaudación siempre ha sido en Quito porque los domicilios fiscales de las principales compañías se encuentran en Quito. Muy bien. En el caso de las personas naturales, Orlando, aquí sí hay un efecto muy, muy importante. ¿Cuál? En Quito se recauda del 100%, 52.32%. Lo que da a notar es que los ricos están concentrados en Quito. Y en Guayaquil es solo un 12.08% de recaudación. Como te digo, el fondo de este impuesto es al patrimonio de las personas naturales. Ajá. Lo que dicen muchos analistas, especialmente el sector sierra, dicen, bueno, esto quiere decir que Quito no es que tiene 4 veces mayor riqueza que Guayaquil, o sea, hay 4 veces mayor ricos que Guayaquil. No es así, algo está pasando con Guayaquil, o no se está recaudando, o la gente no está declarando. Yo un poco agrego a ese análisis que no podemos considerar solo Guayaquil, debemos considerar también el Cantón San Borondón. Correcto, si sumamos Cantón San Borondón y Cantón Guayaquil, estamos sumando casi el 21% de recaudación sobre el 100%. Ajá. Ok, aquí hay que hacer varios análisis, Orlando. ¿Por qué se está recaudando más en Quito que en Guayaquil? Primero tenemos que ver el tema de, los avalúos comerciales. La riqueza principalmente se concentra en los bienes inmuebles. Hay que analizar técnicamente por qué existen avalúos comerciales mayores en Quito o avalúos comerciales mayores en Guayaquil. Eso va a depender de los catastros de los respectivos cantones. Claro. Hay que analizar también un tema también sobre las cuentas en el extranjero. Si es que estamos hablando de que no existe cultura tributaria, todos sabemos, y es de público conocimiento, que existe 44.000 cuentas, de acuerdo con la información que ha dado el Servicio de Rentas Internas, que fue reportado a la Administración Tributaria. Estos 44.000 cuentas va a poder la Administración Tributaria verificar si las personas naturales, ya sean en general, cantón, costa o sierra, están declarando debidamente su declaración patrimonial o pagaron la contribución respectiva. ¿Qué pasa si las personas no han presentado su declaración? La multa es muy importante. La multa, aparte del impuesto, los intereses, hay un recargo del 50%. Hay un tema también que salió de la reforma. Ahí, Cristian, ¿cómo el Estado puede controlar que una persona ha pagado o no ha pagado los impuestos? Por el rastreo que usted dice, cuentas bancarias, rastreo de propiedades que tiene, de inversiones que está realizando, de algún negocio, si acaso también lo tiene, etcétera. Sí, una muy buena pregunta. A ver, lo que hace el Estado primero, tú sabes que existe la obligación anual de todas las personas que tuvieran un patrimonio mayor o igual a $400.000, en caso de sociedades, en caso de personas naturales, $200.000, tienen la obligación de presentar declaración patrimonial. Entonces, esto ha venido algunos años generándose, las personas han presentado sus declaraciones patrimoniales
Entonces, el primer filtro que hace la administración tributaria verifica, bueno, las personas que presentaron las declaraciones patrimoniales, las personas que presentaron y que cumplieron con la base, basado en eso, ahí simplemente hace un cruce de información y dice, bueno, estas personas tenían el patrimonio y no pagaron la contribución. Ajá. Muy bien, ese es el primer filtro. El segundo filtro de las personas que no presentaron su declaración patrimonial es un poco más complejo para la administración tributaria. Entonces, lo que va a tener que hacer la administración tributaria es hacer cruces con cuentas bancarias, cruces con catastros de los registros de las propiedades, cruces con información de cuentas bancarias de residentes ecuatorianos en otros países. Correcto. Basado en esos cruces de información, la administración tributaria podría determinar los valores respectivos de que no se han cancelado por esta contribución. Lo que sí es un poco más complejo, pero ahora con la globalización de la información, inclusive Ecuador está firmando un convenio, o mejor dicho, está en un proyecto, está en revisión de un convenio para revisión de información con los Estados Unidos. Todo esto, el mundo va a que toda la información esté globalizada, lo que va a permitir por parte de la administración tributaria poder observar más fácilmente qué contribuyente tiene o no tiene la obligación. Todos sabemos que una de las instituciones del Estado que mejor funciona es la administración tributaria, que es la que más personas técnicas tiene, y creo yo que esto al corto plazo podría ya entrar al ruedo, ¿correcto? Entonces esto va a permitir, Orlando, de que la administración tributaria pueda observar qué contribuyentes no ha pagado la contribución. Ahora, eso en cuanto a las personas naturales. ¿Qué ocurre con las personas jurídicas, aquellas empresas que también tratan de no cancelar? No utilizo la palabra eludir, porque pronto la elusión es otra cosa, pero el que no quiere pagar justamente lo que tiene, porque dice, bueno, ¿para qué voy a pagar yo mis impuestos si a mí no me dan seguridad ciudadana, si a mí no me dan una buena educación, salud, etcétera? Claro, a ver, independientemente a que el Estado no cumpla sus roles, basado en la perspectiva de cada persona, independientemente existe la obligación legal, ¿correcto? Como obligación hay que cumplirlo. Entonces, en el caso particular de las sociedades, es simple por parte de la administración tributaria poder determinarlo. Simplemente va a ver en los balances o los estados financieros que reportan las sociedades, en las empresas y compañías, que éstas tengan un patrimonio igual o mayor a 5 millones de dólares, y va a determinar simplemente con un cruce, un requerimiento de información de que estas sociedades no han cumplido. Eso no, con respecto a las personas jurídicas, va a ser mucho más fácil, si es que alguna persona jurídica no ha cumplido, va a ser mucho más fácil la recaudación por parte de la administración tributaria versus a las personas naturales, que es un poco más complicado, porque en el caso de las personas naturales, a lo largo de la vida hemos visto que muchas personas naturales, por seguridad patrimonial, esconden su patrimonio. ¿Ok? Por seguridad, básicamente, esconden su patrimonio, lo que ya la tendencia tributaria a nivel mundial no lo está permitiendo. Qué interesante, Cristian. Ahora, respecto a la ley tributaria, que está haciendo un castigo sobre todo para la clase media y está impidiendo además que haya una mayor demanda para que comience a dinamizarse la economía nacional, teniendo en cuenta que también los productos están subiendo. Hay demandas que ha presentado Pachacutic, el mismo grupo de UNES, que ha presentado una demanda para que se suprima esta ley tributaria. ¿Qué cree que puede estar ocurriendo? Y si el gobierno va a sentirse afectado con el índice de recaudaciones de esta ley tributaria, teniendo en cuenta que tiene un precio del petróleo en el mercado internacional que le está dejando alrededor de 1.100 millones mensuales. Y tiene además una recaudación que no sé si es que por ponerse al día o con la última reforma que se hizo, todo el mundo se apresuró en realidad a aprovechar que no les estaba pagando ya intereses, sino el capital de lo que adeudaban al SRI, comenzó a pagar, pero la recaudación es importante, 6.650 millones de dólares en el primer trimestre o cuatrimestre de este año, implica muchísimo dinero. Claro, ahí hay dos efectos, Orlando. El primer efecto es el tema de las retenciones y, como tú dices, el aumento del impuesto a la renta para personas naturales, ¿correcto? Y que básicamente se ve un mayor flujo de recaudación, porque en el caso de personas naturales que tienen relación de dependencia, ajá, el empleador tiene la obligación de hacer las retenciones respectivas, ¿correcto? Al disminuir los gastos, porque se excluyeron muchísimos gastos y en la reforma tributaria que actualmente aplican,
y al incrementar las tarifas, el empleador tiene la obligación de retener más. Primer efecto. Y lo segundo efecto es el tema también de, tú sabes que pasamos por una pandemia, yo no soy economista, pero de acuerdo con los análisis económicos, siempre sabemos que cae la economía, cayó la economía en la pandemia y por efecto de rebote estamos creciendo económicamente. Vamos a ver hasta dónde llega el rebote. Creo que ese es el efecto de una mayor recaudación. Mayor recaudación que para mí incide básicamente también en las reformas tributarias que aplicaron ya a partir de este ejercicio económico 2022. Con respecto a las demandas que han presentado varios partidos políticos, a ver, la norma, para tenerlo claro, la norma se promulgó en noviembre, comenzó a aplicar en materia de impuesto a la renta, comienza a aplicar a partir del ejercicio económico posterior, esto es a partir del 2022, en materia de IVA y otros impuestos de recaudación mensual comenzaron a aplicar a partir de diciembre del 2021. Sabemos que si existe alguna declaración de inconstitucionalidad o le den de baja a esta norma, basado en los procedimientos, ya esta norma debería comenzar a aplicar, o la nueva norma tributaria debería comenzar a aplicar a partir del 2023, en el caso de impuesto a la renta. En el fondo, no sabemos cómo los partidos políticos podrían ellos declarar no válida esta norma, o nula esta norma, o inconstitucional esta norma, cuáles podrían ser los argumentos de ellos, pero lo que estamos viendo ahora, Orlando, es basado en una norma que pasó por el Ministerio de la Ley. No quiero decir que por el hecho de que no lo revisó la Asamblea, es una norma nula, no es así, es una norma que la Asamblea tuvo la posibilidad de revisarla, no lo hizo y pasó por el Ministerio de la Ley. Entonces, actualmente tenemos una norma válida que está recaudando basado en los impuestos que se establecieron en esta norma. Y ¿cuánto se aspira por parte del gobierno recaudar con esta norma tributaria? $800 millones. Porque de la sumatoria que veo, las contribuciones de sociedades, el impuesto a la renta de individuos, impuesto a la renta de sociedades y otros, el RIMPE, el IVA, el ISE, totalizan justamente 800 millones. Para este Correcto. Año y para el próximo año se proyecta 1.089 millones. Uh-huh. Correcto. Es así, Orlando. Pero esta proyección, esta proyección puede ir también aumentando, que de acuerdo con los números que pudimos ver, esta proyección se puede ir proyectando siempre a medida que también se genere más riqueza por parte del Estado, exista más inversión, más dinamismo en la economía, entonces va a aumentar el impuesto al valor agregado. Lo que el Estado tiene claro y la política que planteó el presidente Lasso es poder disminuir el ISD, el impuesto de salida de divisas. Uh-huh. Entonces ya hemos visto una disminución del porcentaje del impuesto de salida de divisas. Esperamos, basado en el compromiso del presidente de la República, que a lo largo de su gobierno pueda disminuirlo en más porcentaje o desaparecer por completamente, que desde mi punto de vista este impuesto ocasiona daños a la inversión, correcto, o sea, es un impuesto que la inversión extranjera lo analiza y dice, bueno, voy a invertir $100 millones en Ecuador, pero si saco esos $100 millones ya no van a ser 100 millones, sino van a ser 95 millones, correcto. Entonces, este impuesto de salida de divisas, creo que sí, el gobierno está enfocado en poderlo disminuir y retirar de nuestra norma tributaria, que es lo que creo que sería lo mejor. Entiendo que el gobierno no lo hace, porque definitivamente el ISD es uno de los impuestos de mayor recaudación. Son alrededor de $1.000 millones que lo puede compensar con los ingresos petroleros, ¿no? Y eso da pauta para lo que el gobierno aspira, que vengan inversionistas acá, pero por eso hay que arreglar la seguridad social, hay que arreglar la justicia, evitar las peleas políticas en la Asamblea, tener un ejecutivo que planifique y ejecute. Pero bueno, gracias al abogado Cristian Vaquerizo por el diálogo aquí en OMS Noticias, aclarando la necesidad de las personas naturales y jurídicas de que cumplan justamente con este pago que es por y por el próximo año, de acuerdo a lo analizado por él, y evitar que hayan recargos por deudas. Lo dejo con sus palabras de despedida, Cristian. Sí, Orlando, un placer poder participar contigo. El tema particular y como conclusión es que si alguna persona natural, por desconocimiento de la norma, sabe que o tiene la obligación de pagar este impuesto y no lo ha hecho,
es preferible que ellos lo determinen directamente, aunque ya pasó el plazo, lo determinan directamente, Ajá. lo paguen al SRI con la finalidad de evitarse de que el mismo SRI lo glose, lo determine y vengan intereses, multas o vengan diversas sanciones que podría incurrir la persona natural. Eso básicamente, porque a veces muchas personas naturales a lo mejor inclusive por ignorancia no lo han cumplido. Aunque que aquel que ignora la ley no está excluido de su responsabilidad, ¿no? Así es, Orlando. Un placer, muchísimas gracias, Orlando. A usted, abogado Vaquerizo, gracias. Hemos conversado con el máster en legislación tributaria, abogado Cristian Vaquerizo, aquí en OMC Noticias.